mis DIYers, yo soy Mariana González y esto es I Am DIY. En este nuevo episodio de I Am DIY voy a hacer un vestido que es un diseñador francés que se llama Jacquemus, que hace poco, en enero del 2021, ha cumplido un año de haber salido. Es un vestido que se hizo muy famoso, lo usó creo que Gigi Hadid o Bella Hadid, no sé, una de estas chicas súper famosas, y la verdad es que a mí me ha encantado el vestido. Desde que lo vi lo quise hacer, pero no me había atrevido pensando que era súper difícil. La verdad es que está equivocada, el vestido no es tan difícil, obviamente no me ha quedado perfecto, pero la verdad es que siento que el resultado ha sido casi exacto. Al final del video les voy a mostrar un poco más de cómo me queda sobre el cuerpo, porque la verdad es que me ha quedado como pintado. En fin, que este diseñador, como les digo, ha sacado este vestido hace un año. El vestido es largo hasta el piso y lleva un fruncido en la parte de un costado. Sin embargo, yo lo he hecho corto y además he hecho que el fruncido se pueda o no quitar. Entonces eso es me parece a mí, es como un elemento de diseño importante porque lo puedo usar de muchas maneras. El vestido es bastante escotado, como lo pueden ver, la parte de adelante es perfecta, pero la parte de atrás es bastante escotada. Yo intenté hacerlo en doble tono porque lo quería hacer reversible, sin embargo me he dado cuenta que no he conseguido una cremallera que sea reversible, o sea, una cremallera que abra por los dos lados. Es que no sé si existe, estoy casi segura que existe, pero lo estoy buscando y no lo conseguí. Así que si ustedes saben de algo me lo pueden dejar en la cajita de información. También, si me quieren seguir en mis redes sociales, se las voy a dejar aquí. Y sin más nada que decir, vamos a empezar con el video. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es coger un vestido que nos quede bien. En este caso yo he escogido este vestido, lo he doblado a la mitad y he marcado todo el contorno del mismo. Como este es un vestido que a mí me queda muy pegado al cuerpo, que es una tela stretch, lo que he hecho es tomar la medida de mi contorno de busto, la medida de mi contorno de cintura y la medida de mi contorno de cadera. Lo he dividido en 4 y he colocado esa distancia. De aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Una vez tenemos medida tanto el busto como la cintura y la cadera, volvemos a trazar la curva del costado y a la línea de la cintura, o sea, a la línea del medio, le vamos a agregar 3 centímetros para hacer una pinza. Lo vamos a hacer a 11 centímetros del centro, de esta manera. Vamos a colocar 1,5 centímetros a cada lado y vamos a pasar una línea por todo el patrón. Desde la línea de la cintura subimos aproximadamente 8 o 10 centímetros, en este caso yo voy a subir 10 y voy a bajar 12 centímetros. Y voy a marcar de nuevo la diagonal. De esta manera, como ya podemos ver, tenemos la parte de atrás del molde. Utilizando este molde, como esta parte, como la parte de arriba de este vestido no cuadra con la parte de arriba del vestido que queremos hacer, y en realidad la parte de atrás del molde es solamente de la cintura para abajo, lo que yo voy a hacer es quitar esto de más que tenemos aquí. Pero antes, utilizando este molde, lo que voy a hacer es copiarlo en otro papel para hacer el molde delantero, y este papel está doblado a la mitad porque en el vestido la parte de adelante es asimétrica. Por ende, lo que tenemos que hacer es dibujar los dos lados en el papel. Yo lo que he hecho es literalmente copiar todo el costado hasta abajo
Y luego de la línea de busto hacia arriba he agregado 15 centímetros y he dibujado la parte de la sisa. Y esto lo he hecho recto porque el vestido original va de esta manera. De igual manera tenemos que dibujar la pinza. Y de esta manera tenemos la parte de adelante de un solo costado. No le hemos agregado el espacio de costura, pero yo lo voy a cortar por todo alrededor para tener y poder abrir el molde a la mitad. Como pueden ver, ya he doblado la parte de adelante y he copiado tanto la pinza como las líneas de busto, cintura y cadera para tenerlas como en el patrón, ¿no? Luego tenemos que ver que la parte de atrás no es hasta arriba, sino que es hasta la cintura, pero en la mujer siempre hay que bajar aproximadamente 2 centímetros en la parte de la cintura para hacer una semicurva. Y vamos a recortar por ahí. Ya tenemos la parte de atrás y tenemos la parte de adelante. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer la transformación de la parte de adelante y luego lo vamos a cortar en la tela. Como podemos ver en el diseño, una de las partes del vestido es asimétrica, por eso hemos hecho el molde completo. Una parte cae de esta manera y la parte del otro lado cae totalmente recta. Lo que yo voy a hacer es pasar una línea recta por este lado hasta la cintura y voy a cortar ahí. De esta manera. Ahora ya estamos listos para cortar en la tela. Ok, como pueden ver, ya he cortado la parte delantera y la parte de atrás. He marcado también las pinzas en ambos lados y he cortado tanto en esta tela como en la tela que va a ir por dentro, que en este caso es un lino, porque voy a intentar hacerlo reversible. Entonces, he agregado espacios de costura, como pueden ver, 1 pulgada en los costados, 2 pulgadas debajo y media pulgada para la parte de la costura, lo mismo de este lado, 2 pulgadas debajo, 1 pulgada de costado, media pulgada de aquí y aquí no he dejado nada, ¿vale? De esta manera. Muy bien, antes de proseguir quiero mostrarles cómo van las pinzas. Las pueden hacer hasta abajo si quieren hacer todas las partes separadas. Lo hice tanto en esta parte como en esta parte. Y como se pueden dar cuenta, al momento de yo cortar, yo no lo corté inmediatamente con la parte que vamos a hacer recta, porque yo quiero ver cómo me queda sobre el cuerpo antes de hacer la transformación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir el delantero con la espalda. Y así, tanto en la parte de adentro como en la parte del forro, y vamos a proceder a probárnoslos para saber dónde podemos o no cortar y para ver qué tan alto está la parte del cuello. Una vez tenemos unido el molde, la parte delantera y la parte de la espalda, nos lo vamos a poner encima frente a un espejo y lo vamos a pinchar con alfileres sobre nuestro cuerpo para ver si nos queda bien y vamos a marcar hasta dónde va a ir la parte que va más alta del modelo y la parte que va doblada de esta manera. También la vamos a marcar. De la misma manera vamos a marcar hasta dónde va a llegar el lado que vamos a cortar de manera asimétrica. Pues yo decidí mejor hacerlo de esta manera antes de realmente hacerlo en el papel, porque así lo puedo ver sobre mi cuerpo y lo puedo cortar a mi medida. Ok, según lo que hemos hablado, esta parte es la parte que va a ir descubierta, por ende esta es la parte que va a ir más alta. Yo lo voy a pinchar aquí con un alfiler, ¿vale? Entonces la parte más alta la voy a colocar aquí
Y luego esta parte que es la menos alta, la que va doblada de esta manera, la vamos a doblar hasta ahí. Vemos si vamos a necesitar una pinza. Por los momentos no parece que vayamos a necesitar una pinza. Y lo que vamos a marcar también aquí es en el costado hasta qué parte vamos a cortar. Y yo cortaría solamente esta parte de aquí. Ok, entonces básicamente lo que hice fue ponerme el vestido encima, ¿verdad? Donde va. Luego voy a marcar hasta donde quiero que suba el tirante, que va a ir más alto. En este caso va a ser hasta aquí. Y hasta donde va a bajar. Ok, entonces lo que voy a hacer es marcar hasta donde va a subir el tirante de este lado, que es la parte derecha, ¿verdad? Esto me queda súper bien. Luego vamos a marcar hasta donde va a bajar la otra parte del tirante. En este caso yo quiero que baje más o menos hasta ahí. Y voy a marcar esos dos puntos. Entonces todo el exceso de tela lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque de aquí nos tiene que caer suficiente y de aquí le tenemos que quitar. O sea, la caída va a ser, digamos, una especie de diagonal. Luego vamos a marcar también en el costado cuál es todo lo que le vamos a cortar. En este caso yo solamente voy a cortar en línea recta desde donde se une hasta la parte de arriba. Y ya está. ¿Vale? El vestido va a ir quedando más o menos de esta manera. Va a salir un tirante de aquí que sale un poquito más alto, va a salir un tirante de aquí que va a llegar un poquito más abajo y va a salir un tirante que va a unir esta parte con esta parte de aquí. En este caso sería total y completamente recta, de esta manera. Muy bien. Para hacer el frunce, en este caso lo que yo voy a hacer es, como yo lo quiero utilizar el vestido de dos maneras, tanto de manera recta como de manera súper ultra sexy, como es el vestido de Jacquemus, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es pasar una especie de canal por el que voy a pasar una tira que lo va a arruchar si yo lo quiero arruchar y hasta donde lo quiero yo arruchar. La tira va a venir desde la cintura hasta la parte de abajo y de esta manera podemos jugar con el largo del vestido que queramos. Ok, yo he hecho todo esto sola. Si se preguntan cómo hice yo para ponerme el vestido y ajustarlo a mi cuerpo, lo que he hecho es literalmente, como el cierre va en la parte de atrás, me lo he puesto al revés, como pueden ver. Este es enfrentado ambas telas, que queden las dos en el mismo orillo, y he marcado la forma, digamos, apretándolo bien, la forma de mi cuerpo como yo quiero que me quede el vestido, ¿vale? Ahora que ya lo he terminado de ajustar en la parte de adelante y ya no necesito, digamos, más estos alfileres, necesito quitarlos, pues lo que voy a hacer es poner los mismos alfileres pero solamente de un lado, ¿vale? De esta manera lo voy a ir soltando y voy a ir pinchando solamente los alfileres de un solo lado. De esta manera, si no hay nadie alrededor que nos pueda ayudar a ajustar el vestido, lo podemos hacer nosotros. Y luego vamos a traspasar toda esta medida tanto al costado o a las pinzas para no quitar tanto de la parte de atrás. Muy bien, como pueden darse cuenta, esta es la curva de la parte de atrás donde vamos a poner el cierre, y lo que voy a hacer es tomar las medidas. Sí, es mucho más de 2 pulgadas, son 2 pulgadas y media. Y en esta parte es 1,5 pulgadas, y eso lo vamos a trasladar, sobre todo la parte de arriba, vamos a dar solamente 1 pulgada de costura aquí, y el resto que nos sobra lo vamos a dividir tanto en la parte del costado como de la pinza. Luego, en la parte que hemos visto de la parte de arriba que hemos marcado, donde van a ir tanto los tirantes como el doblez de la tela. Aquí tiene que quedar solamente 1 centímetro de costura, pero el vestido realmente queda de esta manera. Entonces nosotros vamos a coser, digamos, en diagonal así. Y vamos a dejar caer toda esta parte para la parte de adelante. Pero claro, eso va a ser junto con la parte del forro.
Muy bien, una vez tenemos listo por dónde vamos a coser, lo que vamos a colocar es, vamos a cortar 3 tiras, 2 para los tirantes y una para la parte de atrás, y la vamos a colocar los tirantes aquí, donde hemos marcado. Dentro de las 2 telas, el otro tirante lo vamos a dejar suelto y vamos de igual manera a colocar la cinta que va a ir en la espalda así. Por dentro. A la altura del busto. Vamos del otro lado. Y vamos a coser como les he mostrado, de esta parte recto, seguimos recto por aquí, aquí hay una especie de diagonal, vamos a dejar aquí y bajar aquí, y también vamos a coser la parte de la cintura de la espalda. Muy bien, es día 2 del vestido de Jacquemus y hemos avanzado un poco. Como les he dicho, he cosido aquí a 1 centímetro la parte de la cintura. Esta parte también la he cosido con la forma normal. Recuerden que esto es una diagonal. Y luego aquí he cosido recto. No sé si se alcanza a ver, pero es totalmente recto. Y luego también he cosido la parte de la cintura. Ahora lo que voy a hacer es cortar los excesos de tela, sobre todo, y luego voy a pasar una overlock por cada uno de los costados. Este. Y como lo estamos haciendo reversible, pues este y estos. Muy bien, como pueden darse cuenta, ya he hecho, digamos, overlock por todas las partes del vestido. Esta parte la he hecho cada uno por su lado, no junto, para poder hacer un canal por el que va a pasar la tira que va a arruchar esta parte del costado del vestido. Y ahora lo único que falta es darle la vuelta y poner la cremallera, cerrar el bajo y hacer la tira. Muy bien, quería mostrarles una cosa, pues me he probado el vestido y he visto que la parte que no es recta, esta es la parte recta que va totalmente recta sobre el busto. La otra parte llega justamente, o sea, la parte de la sisa llega justamente hasta donde está la tira. Como pueden ver ahí, yo he puesto la tira ahí, y lo que he hecho es hacer esta misma semicurva de la sisa un poco más hacia adentro, y ahora lo que voy a hacer es cortar este exceso. Ya me lo he probado y queda perfecto, y así queda muchísimo más parecido al vestido de Jacquemus. Voy a darle la vuelta y les muestro. Ok, como pueden darse cuenta, esta es la nueva forma que le hice. La tira sale justamente de esa esquina. De este lado la tira va más o menos aquí, la voy a pegar por encima, y luego está la tira que sale por la parte de atrás. En este caso la hemos hecho entera, pero lo que yo voy a hacer es cortarla a la mitad, porque voy a poner un broche ajustable en la parte de atrás, tanto en los tirantes como en la espalda. Ok, en la parte de la espalda. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el canal por el que va a pasar la tira de este lado. Lo que voy a tratar de hacer es unir todo el costado de esta manera, cosiendo las 2 partes a la vez. Lo voy a pinzar con alfileres para que quede bien recto y donde tiene que ir para hacer el canal. Solamente lo que voy a hacer es una costura y otra costura y ya está. Muy bien, como pueden ver, ya he cosido, no he cosido hasta el final porque aquí vamos a hacer el bajo. Lo vamos a hacer de esta manera, doblando la parte de adentro hacia adentro, esta parte así, tienen los dos a la misma altura, y luego vamos a terminar el canal. Muy bien, para continuar les voy a decir cómo he hecho yo las tiras. En este caso yo he utilizado sesgo
blanco de algodón porque mi vestido va tanto en blanco como en beige, parecía una buena combinación. Lo he doblado a la mitad y he pasado una costura recta. Vamos a utilizar también, si ustedes quieren, cazuelas. En este caso las mías van con relleno para que no se marque el pezón. Y luego también vamos a utilizar una cremallera invisible. Yo en este caso la compré beige, pero puede ser obviamente del color que ustedes elijan. Y tiene que medir por lo menos 20 centímetros de largo. Esta es bastante larga, pero es porque yo no sabía dónde le iba a poner. Muy bien, como pueden ver ya he puesto la cremallera, la he metido en esta parte de aquí. Ahora voy a coser por dentro y luego lo que voy a hacer es doblar la parte del forro, la misma pulgada que he utilizado para la parte de afuera, y lo voy a coser por dentro de esta manera. Voy a pinchar con un alfiler y al momento de voltearlo, aquí está la cremallera y yo voy a coser muy pegadito al borde para que cuando lo volteemos quede de esta manera. Muy bien, como pueden ver, este es el resultado. Lo que yo he hecho básicamente es desdoblarlo y coserlo hasta donde está cosido el cierre. Luego queda de esta manera. Un resultado limpio tanto por fuera como por dentro. Y lo último que nos falta es cerrar toda esta parte hasta abajo. Vamos a cortar el exceso de la cremallera también de esta manera y vamos a coser con línea recta de esta manera. Luego vamos a hacer el bajo. Muy bien, ya hemos terminado la parte de atrás. Ahora vamos a poner el tirante y lo que yo he hecho es doblar el vestido como yo quiero que vaya y luego he cosido el tirante por la parte de adentro con una costura recta. De esta manera lo he planchado y ahora lo que voy a hacer es tratar de sostenerlo aquí con una puntada hecha a mano. Muy bien, antes de cerrar la parte del bajo no nos olvidemos de poner las cazuelas. En este caso irían de esta manera, pero entre el forro y la parte de afuera del vestido. La forma de coserlas es simplemente haciendo unas pequeñas puntadas en cada una de las esquinas, 1, 2, 3 y 4 de ambos lados a mano. Cuando hagas la costura no hay necesidad de hacerla tan ajustada. De esta manera la cazuela se puede mover un poco y ajustar de acuerdo a donde esté tu pecho. Lo último que nos queda hacer por el vestido, aparte de arreglar las tiras, es el bajo. Y el bajo lo que vamos a hacer es la siguiente manera. En la parte donde hicimos el canal, recuerden que no habíamos hecho el canal hasta el final, vamos a doblar el espacio de bajo que le hemos dejado y vamos a pinchar con alfiler de esta manera. Vamos a desdoblar el vestido y vamos a coser agarrándolo así, enfrentando derecho con derecho de la tela de esta manera por todo alrededor de bajo, dejando aproximadamente unos 10 centímetros sin costura para poder darle la vuelta al vestido. Muy bien, ya hemos hecho el bajo y
queda de esta manera, o sea, totalmente limpio, excepto en la parte, digamos, donde está el canal, que queda abierto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es terminar de hacer el canal hasta abajo y luego vamos a pasar a unir hasta donde llega el final del canal, o sea, aproximadamente va a quedar abierto esta parte de aquí como 1 centímetro o 2, y lo vamos a coser a mano por dentro. El canal sí lo vamos a coser a máquina. Una vez hemos terminado el canal, queda de esta manera. Lo que tenemos que hacer es con un imperdible coger las 2 tiras de 1 metro que hemos hecho y lo vamos a atravesar por todo el canal hasta que lo podamos sacar por la parte de arriba, y ahí vamos a hacer una pequeña costura con la que vamos a asegurarla.